Aquí les traigo una cápsula. Esta es una cápsula de café reciclable. Si yo fuera del Pare de Sufrir, les vendería esta en la cápsula del Espíritu Santo. Que si ustedes toman esta cápsula, van a ser llenos del Espíritu Santo. Y este representa nuestra vida como cristianos, nuestra vida como personas comunes y corrientes. Entonces, cuando conocemos a Jesús, inmediatamente entra en nosotros o mora en nosotros el Espíritu Santo. Inmediatamente, cuando conocemos a Jesús, ya viene con nosotros el Espíritu Santo. O sea, ya viene con nosotros, no, es como un combo. O sea, uno conoce a Jesús, lo confiesa, comienza a caminar con Él, inmediatamente comenzamos a experimentar una vida con el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, la diferencia que ocurre cuando pasa esto, miren. La misma cápsula que se abre, ¿qué es lo que sucede con el agua? Cambia. Se contagia. Entonces, una cosa es tener al Espíritu Santo, la cápsula adentro, y otra cosa es ¿qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Hay dos cosas distintas. ¿Qué es ser lleno entonces del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es un acontecimiento continuo que influencia nuestra manera de vivir. Es inmediatamente una condición distinta, pero que se logra mediante una continuidad. Cada día uno necesita ser lleno del Espíritu Santo. También ser lleno del Espíritu Santo es empaparnos, es impregnarnos. La llenura del Espíritu Santo, cuando uno la lee en el original, en el griego, tiene que ver con control, con ser controlado, con ser caracterizado por alguien. Y este control o esta llenura es cuando comienzan a incorporarse en nosotros los atributos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes, o quizás los que han, quizás cuando leemos la Biblia, recuerdan cuando habla de Gálatas capítulo 5, que Pablo hace la descripción de quién? Del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bondad, paz, paciencia. Bueno, o sea, cuando comenzamos a ser llenos del Espíritu Santo y comenzamos a reflejar de su fruto, es porque hay algo que está llenando en nosotros. Hay algo que nos ha llenado. Y por eso es algo que se exterioriza. Es cuando tomamos esas características del Espíritu Santo y yo lo puedo expresar con el otro. Miren, cuando leemos Hechos, el capítulo 2, verso 4 dice que fueron todos llenos ¿de qué? Llenos del Espíritu Santo, controlados, dominados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la consecuencia? Comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es interesante de que ¿puedo hablar en lenguas? Sí, pero no necesariamente hablar en lenguas es una señal de que estoy lleno del Espíritu Santo. Porque yo puedo hablar en lenguas y le puedo golpear a mi mujer y no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Puedo hablar en lenguas, puedo hablar lenguas angelicales, puedo tener el don de lenguas y criticar a todo el mundo, hablar mal de todo el mundo. Es porque quizás la llenura del Espíritu Santo todavía no ha producido efectos en nosotros. Capítulo 4 de Hechos dice que Pedro fue también, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y le respondió gobernantes del pueblo y ancianos. Este es el capítulo 4 que vamos a estar viendo en este mes. Aquí nos habla que Pedro fue capacitado. Acá dice fue lleno, fue controlado por el Espíritu Santo para poder predicar, para poder anunciar un mensaje. ¿Qué es lo que sucede aquí? En el capítulo 4, lo que sucede es que Pedro y Juan son encarcelados. Y aquí Pedro va a hablar para justificar, para fundamentar de que no tienen que meterlos presos.
Fíjense lo que sucede cuando los sueltan a Juan y a Pedro. El verso 31 dice que después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Y qué sucedió? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y aquí me hace pensar, si a mí en este momento entraran aquí y me llevaran preso por predicar la palabra, yo no sé si volvería a predicar la palabra por miedo, por temor. Entonces la lógica que tenemos acá del texto es que lo único que motivaba a Pedro, a Juan, a seguir proclamando la palabra de Dios sin temor alguno, ¿qué era? La llenura del Espíritu Santo. Para seguir predicando sin temor ¿a qué? A que lo mataran, a que lo apresaran, a que lo maltrataran. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo los movilizaba a seguir predicando sin temor. Cuando vemos aquí en Hechos capítulo 2, capítulo 4, hay 3 veces que se menciona, Lucas menciona la frase llenos del Espíritu Santo. Aquí Pedro, Hechos 2, fue lleno del Espíritu Santo con los 12. Pedro anteriormente fue lleno del Espíritu Santo y aquí una vez más fue lleno del Espíritu Santo. Esto nos dice que ser lleno del Espíritu Santo es un acontecimiento ¿qué? Continuo. Un acontecimiento diario. Efesios capítulo 5 dice, no se emborrachen con ¿qué? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se emborracha con vino o cuando alguien anda borracho? Sí, pierde el control, ¿no? Hace cosas que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay una bebida que ha controlado ¿qué? Su persona. Entonces, por eso dice, antes bien sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O sea, déjense dominar. Acá alguien puso capitán. Que el capitán de nuestra vida sea ¿quién? El Espíritu Santo. Pero para eso tiene que ser algo continuo. Tiene que ser algo diario. ¿Cómo puedo saber que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber que soy una persona llena del Espíritu Santo? ¿Hay alguien aquí que es celoso, celosa? Bueno, no digo que se levante la mano ni nada. Pero cuando realmente soy lleno del Espíritu Santo, no le doy lugar a los celos, no le doy lugar a la envidia, sino que cuando soy lleno del Espíritu Santo estoy bien conmigo mismo, estoy contento por lo que tengo, estoy contento por lo que he logrado, porque estoy lleno. ¿Cómo puedo saber que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Cuando soy una persona sincera. Cuando dejo de mirar a la persona, le hago una sonrisita y cuando se da vuelta a la persona le clavo un puñal por la espalda. ¿Cuándo dejo de hacer eso? Porque vivo en sinceridad. Es porque alguien me ha llenado, alguien está provocando un cambio en mí. O simplemente el Espíritu Santo es una cápsula flotando en nuestro corazón, flotando en nuestro espíritu. Y nada más. ¿Cómo puedo saber que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Cuando dedico más tiempo a ver qué tengo que cambiar yo. ¿Qué es lo que tengo que mejorar yo? Y dejo de estar mirando, a ver, ¿a qué le falta hacer eso? ¿Ese le falta cambiar aquello? ¿Ese necesita esto? Cuando dejo de apuntar al otro, cuando dejo de criticar al otro y comienzo a enfocarme en lo que el Espíritu Santo tiene que transformar en mí. Ahí es donde yo digo, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha afectado esa área de mi vida. ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Cuando comienzo a ejercer el dominio propio. Cuando no le doy lugar a las reacciones. Ayer fui a la terraza ahí de la casa y estaba el suéter de mi esposa en el suelo. Fui a ver el suéter, tenía 2
orificios así en el suéter de mi esposa. Y yo agarré la hojota y fui a donde estaba ese perro en el nombre de Cristo y saqué, y de repente el Espíritu Santo me dice, ese perro es del pastor Rocco. Dominio propio. Pastor Rocco, trate de no escuchar esta parte. No lo maté, así que fue dominio propio. Pero es cuando el dominio propio, fíjense qué difícil, cuando le vi, se porta mal, ¿saben cómo esta mano? Como el recuerdo cuando mi papá me daba, cuando mi mamá me castigaba en la iglesia, pero el Espíritu Santo, lléname. Mira qué fácil, mira qué cotidiano. Espíritu Santo, lléname. Yo no quiero repetir la misma historia de mis papás con lo que hicieron conmigo. Necesito ser diferente. Y ahí necesito la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es tener la cápsula flotando en el agua y otra muy distinta es dejar que el contenido de la cápsula influya en todo el vaso. Una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa muy distinta es ser lleno del Espíritu Santo. Póngase de pie en esta mañana. La pregunta es, ¿quién quiere tomarse este vaso de jugo? La pregunta es, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien aquí quiere ser lleno del Espíritu Santo? Eso es lo que debemos anhelar. Más que una sensación que podamos sentir aquí, que es hermoso sentir algo, sentir calor, sentir que las lágrimas están corriendo sobre nuestra mejilla, es hermoso. Pero ¿saben qué más hermoso es cuando el día lunes yo puedo decir al Espíritu Santo, necesito que me llenes porque no aguanto a mi jefe? Y la única persona que puede darme paz para vivir mi lunes sos vos, Espíritu Santo. Por eso necesito esa llenura. Y ya saben que eso es una victoria. Porque claro, humanamente puedo gritar, puedo decir algo, criticarlo a ese jefe. Pero cuando el Espíritu Santo está llenándome, cambia mi manera de ver, mi manera de decir las cosas, mi manera de actuar. Por eso la oración en esta mañana es que si cada uno de nosotros quiere ser lleno del Espíritu Santo, podamos pedírselo. Podamos decirle, Espíritu Santo, lléname. Mientras adoramos a Jesús, podamos decirle, lléname. Llena, afecta. Quizás Él necesita afectar. Fíjense cómo quedó el vaso. Quizás hay áreas de nuestra vida que todavía el Espíritu Santo no ha llenado. Quizás esas áreas necesitan ser llenas por el Espíritu Santo. ¿Qué áreas son las que necesitan ser llenas por el Espíritu Santo? ¿Qué cosas necesitamos ser llenos del Espíritu Santo?